y por ende de apendicitis. Hoy nos está acompañando el doctor José Roberto Contreras Ramírez. Él es cirujano de hígado, páncreas y vía biliar. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Sonora, ¿cómo está? Hola, buen día, Leslie. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un gusto nuevamente estar en tu programa Así es la Vida con los radioyentes de Radio Sonora para poder compartir un poquito de información. Muchísimas gracias por aceptar como siempre y compartir todos los conocimientos y permitirnos a los guatemaltecos aprender sobre nuestro cuerpo. El apéndice, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Qué es? Y como hay tantos dichos populares, ¿no? Que dicen que hay alguien que parece peor que apéndice porque no le encuentran beneficio ni maleficio, ¿no? ¿Es cierto que eso sucede con el apéndice en realidad? Sí, claro. Este tema a mí en lo particular me gusta mucho como parte del desarrollo de la cirugía. Es una entidad bastante frecuente, entonces sí es bien importante conocer algunos aspectos importantes. El apéndice es una estructura cilíndrica que se localiza en la primera porción del colon. El colon es también llamado el intestino grueso, ¿no? Y esta famosa apéndice se ubica justamente, para que nos ubiquemos, en la parte derecha inferior de nuestro abdomen. Es una estructura más o menos de unos 7-8 centímetros de largo, pero estos son medidas que pueden variar de una a otra persona o inclusive de poblaciones, y el diámetro puede ser desde 4 a 8 milímetros. ¿Sabes? Si se dan cuenta, es una estructura cilíndrica muy pequeña, entonces que también tiende a tener muchas variaciones anatómicas. ¿A qué se refiere esta parte? No siempre va a ser igual. Puede ser más larga, puede ser más chica, puede ser más gruesa, puede ser de diferentes medidas. Entonces, realmente el apéndice tiene muchas variaciones. ¿Cuál es la función de esta famosa apéndice? Pues como tú bien lo decías en el dicho, ¿no? No tiene beneficio. Pero hay algunas propuestas de que en algunos estudios han dicho de que ya de hace muchos años que tiene alguna tipo de papel fundamental en el desarrollo inmune de las personas, más que todo durante el crecimiento del feto, ¿no? Durante el crecimiento desde bebé hacia adelante. ¿Qué funciones? Por ejemplo, donde más se ha descubierto que tiene funciones es en proteger las bacterias del intestino. ¿Qué quiere decir? Hay bacterias que nosotros tenemos en el intestino, específicamente en el colon, que son beneficiosas cuando se presentan otras entidades que pueden afectar el colon. No obstante, a pesar de que se ha descrito este beneficio aparente, no es un beneficio significativo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos o no el apéndice, no va a ser algo significativo que nos puede llegar a afectar, si en dado caso hay necesidad de retirarla, ¿no? Entonces, no hay un beneficio significativo, solamente han sido propuestas y más que todo han sido propuestas que se han desarrollado en modelos animales, ¿verdad? Porque sí, en algunos animales, que son donde también se hacen los estudios, se ha visto que tiene este factor protector de las bacterias del colon. ¿Y cuál sería la anomalía que presente el apéndice, que represente pues una emergencia médica y que nos haga de urgencia ir a buscar ayuda? Bueno, es como yo le digo a mis pacientes, ¿no? El dolor de que cuando el apéndice está inflamada o el término que se utiliza, que es apendicitis aguda, todos los dolores son totalmente diferentes. Hay una serie de características clínicas o signos que son diferentes, entonces no todos van a ser iguales, y esto puede radicar, por ejemplo, en dónde está posicionada el apéndice. El apéndice pues no solamente está en un lugar fijo, sino puede estar atrás del intestino, o sea, del colon, adelante, hacia un lado, hacia el lado de medio, puede estar pegada a otras estructuras. Entonces, una de estas variaciones es justamente esa, su posición. Entonces, por ejemplo, si está en una parte posterior, a veces el dolor no va a ser tan intenso adelante del abdomen y puede ser un poco más intenso en la parte como de la espalda baja, por ejemplo. Entonces, esas son variaciones importantes que uno como cirujano tiene que tener presente, porque sí tiende a confundir muchas veces este tipo de cuadros cuando existen estas variaciones. ¿Y esta ubicación del apéndice podría derivar en un mal diagnóstico y de repente alguien está padeciendo apendicitis aguda y lo mandan de regreso a su casa, o uno mismo en el hogar dice, no, pues de repente levanté, hice una mala fuerza y eso es lo que me está lastimando? ¿O hay algún tipo de dolor o algún tipo de signo que ya se convierte en una alerta significativa de apendicitis?
Definitivamente tocas un punto sumamente importante, porque sí hay cuadros en donde no se hace un diagnóstico correcto o no es un diagnóstico fácil, porque tampoco hay que hablar de malos diagnósticos muchas veces, sino hay que hablar de que los cuadros pueden ser muy variables. Entonces, lo más frecuente sí es de que haya dolor en la parte baja del abdomen del lado derecho. Entre el ombligo y la cadera, por así decirlo, el punto en medio es donde usualmente se presenta este dolor, pero este cuadro puede variar por los aspectos que ya platicamos. ¿Cuál es una de las características de la apendicitis o cuándo nos haría preocuparnos? Es de que como la apendicitis o la inflamación del apéndice se da porque esta estructura, al ser pequeñita, se tapa, se obstruye la luz, o sea, se obstruye su luz intestinal porque es una parte del intestino, y al taparse se va inflamando. Entonces este es un proceso que no va a revertir, y como está tapada este apéndice, conforme vaya avanzando esta obstrucción, el dolor va aumentando. Entonces, ¿qué nos va a alertar? Por ejemplo, que es un dolor que tenemos en esa zona del abdomen y que va aumentando, va aumentando y va aumentando. Entonces, una de las características principales es que el dolor de la apendicitis usualmente no se va a quitar. Hay que tener muy en cuenta que muchas veces algunos colegas o las mismas personas toman medicamentos para el dolor y lo que hacen es nada más ocultar por horas este cuadro, ¿no? Pero viene a suceder de que toman algo para el dolor, se quita por 1, 2, 3 horas y vuelve a aparecer el dolor. Entonces, cuando eso sucede, ya se convierte en un signo de alarma que nos debiese hacer consultar a una clínica o a un hospital, ¿verdad? Y además del dolor que puede ir creciendo, que puede ir aumentando con el paso de las horas, ¿hay algunos otros síntomas que puedan acompañar y decir, no, pues esto ya no? Por ejemplo, que alguien tenga fiebre, que sienta náuseas, que llegue a vomitar o que pierda el apetito. Justamente esos signos que tú mencionas o esos síntomas son de los más frecuentes que acompañan a este cuadro de la apendicitis. La inflamación del apéndice pues no solo es como la obstrucción que se tapa y solo es a ese nivel local, sino trae consigo una respuesta inflamatoria en el cuerpo. Esa respuesta inflamatoria del cuerpo se traduce en fiebre justamente, en náusea, en vómitos, puede haber diarrea o por el contrario puede haber estreñimiento. Las personas pueden sentir muchos gases o mucha necesidad como de querer ir al baño, pero es un dolor siempre sí referido a esa parte del abdomen. Otros signos, por ejemplo, es la falta de apetito, como tú bien lo mencionas, ¿verdad? Que es otra de las características, a veces más frecuente en los niños, porque en los niños es un reto a veces hacer este diagnóstico, porque no es como una persona adulta que puede decir bien sus síntomas, sino en los niños hay que sospechar con otros signos, y uno de estos signos es cuando uno pregunta si han dejado de comer, o tienen vómitos, y tienen fiebre, y tienen dolor abdominal. Entonces justamente esos signos son de los más frecuentes que acompañan a este tipo de problemas, como la apendicitis, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía 7 años cuando me quitaron el apéndice, pero una de las cosas que no olvido es esa sensación de no poder pararme recta o de no poder extender la pierna derecha. ¿Esto tiene que ver también con la apendicitis? Justamente, y tiene que ver muchas veces también por la posición o la localización donde está el apéndice, de lo que hablábamos previamente. Hay algunos músculos que están cercanos a la parte donde se ubica el apéndice o donde tiene contacto, que van a irritar. Entonces, esa acción de mover la pierna derecha constituye también uno de los signos que uno como médico tiene que preguntar o realizar en la clínica para descartar justamente o reforzarnos la sospecha de que puede ser apendicitis, ¿no? Y uno de estos es justamente caminar. Las personas usualmente con apendicitis les cuesta caminar, y una de las pruebas, por ejemplo, es como que intente dar un brinco o levantarse con las puntas de los pies y luego dejarse caer, porque esa acción del rebote hace que el dolor de la apendicitis se intensifique o se acentúe. Entonces nos da mucha sospecha justamente de que puede ser un cuadro de apendicitis. Y además también cuando se hace el examen físico y están palpando, que no duele cuando presionan, sino cuando sueltan. ¿Es justo este efecto de rebote del que habla? Eso es ese efecto, el efecto de rebote, que tiene un nombre, el signo que se llama Bloomberg o rebote positivo, que es justamente la irritación que causa el soltar el abdomen cuando uno lo presiona, pero es porque el apéndice o las estructuras alrededor del apéndice que ya están inflamadas entran en contacto con la pared del abdomen interna
Y obviamente al presionar no es tanto el dolor, sino es al soltar, porque ya está causando esa irritación a esa parte del abdomen. Entonces uno de los signos característicos y que a uno como cirujano lo hace sospechar casi que el 80% de las veces de que es un cuadro de apendicitis es este signo, ¿no? El famoso signo de rebote. Doctor, y en alguna oportunidad pude estar en contacto con un adulto con apendicitis y alguien en su momento le hizo el comentario de: ay, pero si ya estás grande, ¿cómo va a ser que tenés apendicitis? Este es un diagnóstico exclusivo de la temprana edad, de los niños, de los adolescentes, o se puede presentar en cualquier etapa de la vida. No, una de las características de este cuadro de apendicitis es que puede presentarse en cualquier etapa de la vida, es decir, desde infantes, pequeños, niños, hasta jóvenes, adultos o adultos mayores. Entonces, la apendicitis no tiene una edad específica en la cual vaya a aparecer, realmente puede sospecharse desde los primeros años de vida, y las causas pues son diferentes, ¿no? Porque en los niños existen otras causas a veces descritas de que les da este cuadro de apendicitis diferente a los adultos, ¿no? Por ejemplo, en los niños hay enfermedades como las famosas lombrices, ¿no? En el intestino, que pueden ocasionar este cuadro de apendicitis y que obstruye el apéndice por una de estas famosas lombrices, por ejemplo, dicho en estos términos, y eso ocasiona este cuadro. En los adultos, pues lo más frecuente es de que se trate de un segmento de las heces, ¿no? Que un segmento de heces se meta dentro de este apéndice, la obstruya, y esto se llama como un fecalito, ¿no? Entonces, esta es la causa más frecuente en adultos, pero específicamente respondiendo a la pregunta, a cualquier edad nos puede dar el cuadro de apendicitis. Y por ejemplo empiezan a presentarse los síntomas de la apendicitis, pero se toman una pastilla para aliviar el dolor. ¿Cuántas horas deberían de pasar para decir que ese dolor ya no es normal, que se ha intensificado y que debemos sospechar de apendicitis? Bueno, esto va a depender mucho del tipo de pastilla que tomemos, ¿verdad? Porque recordemos que hay analgésicos que son leves, moderados o severos. Entonces, dependiendo del tipo de pastilla, porque hay personas que toman 2, 3, 4 pastillas, que realmente eso puede ser más dañino, pero eso va a traducirse en que la persona puede pasar con un dolor oculto o se tapa el dolor por unas 8 o 12 horas, ¿verdad? Que es lo que usualmente duran los efectos de estos medicamentos. Inclusive hay medicamentos que pueden durar hasta 24 horas, o los que se inyectan también, ¿verdad? Entonces, eso sí, evidentemente puede llegar a retrasar el diagnóstico de la apendicitis y presentar complicaciones posteriores, ¿verdad? ¿Y cuál sería la complicación más grave de no tratar a tiempo una apendicitis y que esta pueda llegar a reventarse? ¿Esto es posible? Sí, definitivamente. Decir un periodo de horas es difícil, de cuando el apéndice empieza a inflamarse a cuando puede perforarse, ¿verdad? Es por eso que nosotros los cirujanos pues hablamos de fases o etapas de la apendicitis, en donde básicamente decimos que o no está perforada o está perforada. Hay otro tipo de clasificaciones que no voy a entrar tanto en detalle por los términos, pero básicamente esas son las dos principales. Entonces, una de las complicaciones justamente es cuando ya han pasado horas, que básicamente son 24 horas o hasta 48 horas, en donde ya el apéndice puede llegar a perforarse. A veces hay personas que pueden durar 3, 4 días con el dolor, y ya justamente en este tiempo el apéndice pues se ha perforado. Y dentro de estas complicaciones no es tanto la perforación, sino es el daño que hace la perforación, porque entonces el contenido intestinal o las heces se van a soltar adentro del abdomen, y eso causa una infección bastante severa, ¿no? Una peritonitis o una infección intraabdominal que inclusive puede comprometer la vida de la persona, ¿verdad? Entonces, estas son de las complicaciones más temidas. O pues hay otro tipo de complicaciones en donde, por ejemplo, el apéndice se perfora, el mismo cuerpo trata como de luchar contra esa perforación, lo encapsula o hace como una retención local de esa perforación, por así decirlo, y entonces pueden pasar inclusive más de 7 días, pero esto va teniendo otro tipo de complicaciones. Esto se convierte en pus adentro del abdomen. Entonces va a depender mucho de los días de evolución del dolor y del momento en el que se haga el diagnóstico. Una vez pues se tiene el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿el único tratamiento es la cirugía para extirpar el apéndice o hay algo alternativo? No, definitivamente, como en todo, en la ciencia, pues se han declarado tratamientos, y hoy en día hay algunas localidades que dicen que la apendicitis puede tratarse, por ejemplo, con antibióticos, pero esto realmente es muy contraproducente y no es recomendable. Entonces,
por ahí, si se ha dicho algún tipo de información de que el tratamiento de la apendicitis es antibiótico, yo creo que casi todos mis colegas me apoyarían con que esto no es algo con lo cual uno pueda confiarse. Entonces, bajo esto, pediría que el tratamiento único de la apendicitis confiable es realizar la cirugía, ¿no? Que obviamente va a depender, repito, de la fase en donde encontremos este apéndice, porque estas complicaciones pueden traducirse en no solamente quitar el apéndice, ¿verdad? Puede traducirse en quitar un segmento de intestino, o no poder quitar el apéndice y simplemente colocar unos drenajes. Entonces, el tratamiento sí, específicamente de la apendicitis, recomendable es la cirugía, ¿verdad? Que puede ser un procedimiento, pues, de una cirugía abierta, ¿no? De una herida de unos 8 o 10 centímetros, o más pequeña dependiendo cada paciente, o lo que hoy en día se utiliza como mucho beneficio, que es la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Que son heridas pequeñitas en donde podemos resolver también este tipo de problemas. Pensando en las cicatrices, pues de una apendicitis aguda, de la cirugía tradicional, como bien mencionado, doctor, pues son unas incisiones no tan grandes, pero cuando se complican y llegan a cuadros de peritonitis, la forma en la que queda la piel como con algunos agujeros es como... Es un signo en donde le pregunta uno a la persona, ¿pero qué te pasó? Es que me dio apéndice, estuve malo del apéndice, pero se complicó y tenía peritonitis. ¿Siempre así van a quedar, o ahora con estas nuevas técnicas de cirugía ya se puede evitar esta formación como de los hoyitos en el abdomen? Digamos, estos que tú me mencionas de agujeros en el abdomen, entiendo yo que es cuando se relaciona más a problemas de la cicatriz, ¿no? Que una de las complicaciones o riesgos de este tipo de cirugías, en efecto, es la infección, las infecciones de herida en cuadros de apendicitis, usualmente apendicitis más avanzadas o perforadas. Es bastante frecuente, ¿no? Estas heridas tienden a infectarse si no cumplimos un tratamiento antibiótico adecuado, o no se da un tratamiento óptimo, o porque también las condiciones de las personas hacen que sean susceptibles a infecciones. Entonces, las heridas abiertas tienen mayor riesgo a infectarse, justamente porque tienen mayor área para que estas bacterias puedan causar daño, ¿no? A diferencia de la cirugía laparoscópica, que las heridas son pequeñas, entonces sí el riesgo es menor, pero también puede tener ese tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, el mayor riesgo o estas complicaciones se traducen cuando falta el antibiótico, no se da tiempo, o porque definitivamente las condiciones de las personas que tienen enfermedades como diabetes u otro tipo de enfermedades condicionan a que tengan mucho riesgo a este tipo de complicaciones. Doctor, y en algún momento recuerdo que vi una película donde hablaban del famoso mal de costado, que esto cobraba la vida de muchas personas en la antigüedad, ¿no? Porque se enfermaban del apéndice y pues como no habían cirugías, no habían métodos para poder hacerlo, las personas pues una vez tenían este famoso mal de costado, perdían la vida. Según ha avanzado la ciencia, ¿todavía es posible que el apéndice, una apendicitis aguda, pueda llevar a la muerte a una persona? Sí, la historia de hecho de muchas enfermedades y esta como la apendicitis es tal cual tú lo mencionas, ¿no? Son males que tenían otros nombres o nombres arcaicos, y que definitivamente al no haberse descubierto la forma de tratarlo, las personas pues fallecían, ¿no? Porque no había un tratamiento. En el caso del apéndice pues probablemente se perforaba, causaba una infección sumamente severa y conducía a la muerte. Hoy en día también puede llegar a suceder lo mismo. Sucede más que todo cuando se han dejado pasar muchas horas o muchos días, las personas ya consultan tardíamente o no a tiempo, entonces ya hay una infección que ya no solamente está en esa parte del apéndice, sino ya llega a la sangre, y ya esto ya compromete pues otros órganos. Entonces sí, una de las complicaciones mayores de un cuadro de apendicitis complicada es la muerte, ¿no? Por este tipo de problemas relacionados a una falta de tratamiento temprano. Ahora bien, nos diagnostican con apendicitis, pasamos la cirugía. ¿El tipo de anestesia que se utiliza en este procedimiento es total o es local? No, digamos, en este tipo de procedimientos no existe anestesia local. Pues probablemente por ahí hay algunos que se hayan aventurado a describirlo, pero realmente no es lo correcto. Usualmente pueden ser dos tipos de anestesia, ¿no? Si va a ser, por ejemplo, una cirugía abierta, donde vamos a trabajar en la parte baja del abdomen, las personas pueden tener anestesia de la cintura para abajo, ¿no? Entonces las personas no están completamente dormidas o simplemente están relajadas y no están sintiendo nada de la cirugía. Ahora, si hacemos una cirugía, por ejemplo, laparoscópica,
que es ya con las heriditas pequeñas, lo recomendable es que si se duerma por completo la persona para que no sienta ningún tipo de molestia al momento de nosotros hacer el procedimiento. Más que todo porque nosotros metemos cierto gas en el abdomen para poder inflarlo y poder ver algunas estructuras, pero usualmente son los dos tipos de anestesia que se pueden dar para apendicitis, ¿no? Nada de local, porque eso, aparte que sería doloroso, no es lo correcto hoy en día. ¿Y como cuánto tiempo más o menos dura la cirugía? Depende. Así yo les digo a mis pacientes, y justamente hace poquito tuve la oportunidad también de hacer esta intervención, que así como yo me he tardado 20, 30 minutos, si lo vemos en tiempos, me puedo llegar a tardar 3, 4 horas. Realmente el tiempo para mí no significa algo de importancia, porque puede ser algo sencillo hasta algo complejo, ¿no? Entonces, así es la forma en la que uno debiese de plantearse este tipo de cirugías, ¿verdad? Que no es de tiempos, sino es de acuerdo a lo que vamos a encontrar. Pero en promedio, pongámosle 1 hora y media, 2 horas puede ser suficiente. Y es que me imagino que la pregunta de la anestesia y del tiempo son como de las más frecuentes a la hora de someterse a una cirugía. Sí, eso pues obviamente tiene muchísimo que ver. Las personas le temen mucho a la anestesia, pero pues ya cuando nosotros decidimos hacer este tipo de cirugías, nos aseguramos de que la persona por lo menos tenga las condiciones necesarias mínimas y que va a estar en condiciones óptimas para poder hacer la cirugía. A pesar de que sea una emergencia, por ejemplo, la apendicitis, y que no es como que la podamos prolongar para la siguiente semana, tratamos de que la persona esté lo más compensada, lo más estable posible. Entonces, y siempre, no solo para apendicitis, ¿no?, sino para cualquier tipo de cirugía, tratamos de que las condiciones de la persona sean estables para la anestesia. Hay cuadros en donde definitivamente hay factores de riesgo de la misma persona, como otras enfermedades, personas ya mayores o inclusive niños, que pues son factores de riesgo también, ¿verdad? Pero digamos, este mito del miedo a la anestesia, que no voy a despertar, hoy en día afortunadamente ya está muy bien trabajado, es muchas veces seguro, y va a depender obviamente del lugar a donde nos estemos refiriendo, ¿no? Porque también ahí sí que hay de lugares a lugares. Y siempre nos quedamos en el contexto del tiempo. Hablemos de la recuperación. Tras salir de cirugía, ¿se necesita tomar algún suplemento? Porque pues ya nos quitaron el apéndice o no sucede nada, podemos seguir nuestra vida normal. Más o menos, ¿de cuánto es la recuperación y en cuánto más o menos nos vamos a tardar en retomar nuestras actividades diarias? Esto pues va a depender, por ejemplo, de lo complicada que puede estar el apéndice. Hablando de lo que mencionamos por allí en la entrevista, si el apéndice no está perforada, no está complicada, es un procedimiento, digámoslo, abierto, una cirugía abierta, la recuperación recomendada son 3 a 4 semanas, ¿no? De reposo del trabajo o de reposo de cualquier actividad, no precisamente en cama, ¿verdad? Al contrario, sino una movilización pasiva, y no hay una restricción total de la dieta. ¿Qué quiere decir? Tampoco es como que vamos a dejar de comer o no podamos ingerir alimentos de forma normal, pero sí se sugieren algunas recomendaciones en este lapso, ¿no?, de las 3-4 semanas. Uno de los beneficios, hablando de la cirugía laparoscópica, es de que la recuperación puede ser más rápida, ¿no?, porque las heridas son más pequeñas, el dolor es menos, la cicatrización es más rápida, entonces la recuperación a las 2 semanas puede ser muy satisfactoria. Esto es en el contexto de que sea, por ejemplo, un apéndice no complicado. Cuando ya hay ciertas complicaciones como infecciones de herida, como tratamientos antibióticos, pues ya estas 3 semanas ya se pueden prolongar a 4 semanas o inclusive 6, ¿verdad? Pero va a depender mucho de todos los pacientes, porque todos son cuadros totalmente diferentes, pero en promedio 3-4 semanas. ¿No vamos a necesitar entonces alimentación especial en estas semanas de recuperación? No es de que necesitemos una específica, pero sí, en mi caso, por ejemplo, yo recomiendo de que tratemos de evitar cosas que nos vayan a irritar el estómago, alimentos que nos vayan a irritar el intestino, por ahí alimentos que nos pueden provocar mucho gas, porque pues este tipo de molestias sí se pueden llegar a presentar de forma frecuente en este tipo de cirugías. Entonces, pues uno sugiere una dieta balanceada, evitando el exceso de grasas, de cosas que sabemos que nos gustan y que nos hacen mal, ¿no? Entonces, eso sí son recomendaciones generales que hay que hacer énfasis. No es de que sea una dieta estricta, pero sí son recomendaciones que debemos tomar en cuenta, porque si no hacemos caso de esto, podemos tener otras complicaciones asociadas que vaya a hacer que nuestra recuperación sea todavía más tardía, ¿verdad? Entonces,
son recomendaciones generales dentro de estos aspectos de los cuidados después de una cirugía del apéndice. Doctor, y ya estamos llegando al final porque estamos cerca de las 10 de la mañana, pero no sé, se me ocurría ahorita, de repente si una mujer está embarazada y empieza a padecer del apéndice, ¿se opera también de emergencia? Sí, estos son cuadros muy desafiantes, son cuadros de mucho riesgo-beneficio, pero definitivamente hay que realizar la intervención en cualquier momento del embarazo. Nos hemos topado con cuadros de damas embarazadas y que tenemos que intervenir de la cirugía y que va a depender del mes del embarazo el tipo de cirugía que nosotros podamos ofrecer. Más que todo me refiero a una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica, ¿verdad? Que es lo que hemos mencionado durante la entrevista. Entonces, pero sí, definitivamente las personas, las mujeres embarazadas también necesitan cirugía cuando se diagnostica este cuadro. Reiterando entonces, poniendo atención, que la apendicitis aguda puede presentarse en cualquier etapa de nuestras vidas. Doctor, llegando ya al final de la entrevista, un último mensaje a la población guatemalteca, por favor, para que ponga atención si llegara a presentar los síntomas de una apendicitis y cómo lo podemos localizar. Claro, con mucho gusto. Como mensaje, mi recomendación es acudir al médico en tiempo. No dejemos pasar un dolor abdominal que creamos que se va a aliviar, o nos vayamos a automedicar de una forma errónea. Hay cuadros leves que pues ya pueden llegarse a presentar y que sí pueden solucionarse de una forma espontánea o con algún tipo de tratamiento, pero cuadros específicos con estos signos que platicamos el día de hoy, o si nos genera esta duda, pues no dejemos pasar tanto el tiempo como para realizar una consulta, ya sea en la clínica o el hospital, y pues si tenemos la duda, también es muy oportuno realizar cualquier tipo de acercamiento con cualquier colega. A mí con mucho gusto me pueden localizar a través de redes sociales, me pueden ubicar en Facebook o en Instagram como Dr. José R. Contreras o Dr. José R. Contreras, o me pueden ubicar en mi clínica, que está ubicada en el edificio Aristo Reforma, zona 9, sexto nivel, oficina 615, y vía WhatsApp o citas al 4057-9313. 4057-9313. Ahí con mucho gusto pueden realizar su cita o llamadas de emergencia para poder atender este tipo de enfermedades o problemas, ya sea en la clínica o en cualquier hospital disponible. Anotados. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Como siempre, un gusto. Para mí un gusto estar nuevamente con ustedes, Leslie. Esperemos poder compartir en otra ocasión y saludos a los radiantes de Radio Sonora. Primeramente, muchísimas gracias. Hoy nos ha acompañado el doctor José Roberto Contreras Ramírez. Él es cirujano de hígado, páncreas y vía biliar. Hoy hemos conversado sobre apéndice, apendicitis aguda y todas sus complicaciones y sus eventuales tratamientos, pues, que nos llevan a una cirugía de emergencia. Si nos dan este diagnóstico, no nos opongamos, confiemos en nuestro médico de cabecera y pues a realizarse esta cirugía en cualquier etapa de la vida que se nos llegue a presentar, porque estamos hablando de una verdadera emergencia. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos en instantes con más de Así es la vida.